Queridos estudiantes de todo el país, ¿cómo están? Les saluda nuevamente la profe Romina. Hoy estaré acompañándoles en el desarrollo de nuevos ejercicios relacionados a las leyes de Newton, pero para dar inicio a la clase de hoy vamos a rememorar, vamos a recordar todo lo que hemos aprendido en la clase anterior sobre este tema. Para ello observamos en pantalla el esquema de este mapa conceptual que nos presenta los puntos principales que ya hemos trabajado en la clase anterior. Inicialmente vemos a Isaac Newton, quien fue un científico nacido en Inglaterra. Había propuesto 3 leyes principales acerca del movimiento de los cuerpos. La primera ley se conoce como ley de la inercia y establece que todo cuerpo que permanece en estado de reposo, es decir, que permanece quieto, o en estado de movimiento tiende a permanecer en ese estado a menos que se aplique sobre él una fuerza. Como ejemplo vemos una caja que en este caso se encuentra en estado de reposo, se encuentra quieto y va a permanecer en ese estado hasta que se aplique una fuerza que impulse a la caja a moverse. La segunda ley de Newton, conocida como principio fundamental de la dinámica, establece que la fuerza aplicada para mover un cuerpo es directamente proporcional a la aceleración de dicho cuerpo. ¿Qué es la aceleración? Es el cambio de velocidad que realiza un cuerpo cuando está en movimiento. Por ejemplo, vemos en pantalla a 2 pelotas que tienen distintas masas. Ambas pelotas reciben cierta cantidad de fuerza. Ahora, la aceleración, es decir, ese cambio de velocidad que realicen estas pelotas durante el movimiento, va a depender directamente de la cantidad de fuerza que hayan recibido. A esto se refiere el principio fundamental de la dinámica. Ahora vemos la tercera y última ley de Newton, que se conoce también como principio de la acción y reacción. ¿A qué se refiere esta ley? Se refiere a que toda fuerza aplicada para realizar el movimiento de un cuerpo tiende a recibir una fuerza contraria que tenga la misma magnitud, pero que actúe en sentido contrario. Vemos, por ejemplo, el caso de esta pelota que es lanzada por el deportista hacia una muralla. Está aplicando en ese momento la acción, sin embargo, la fuerza que ejerce la muralla sobre dicha pelota hace que la misma vuelva a rebotar hacia el deportista, ocurriendo allí la reacción. Ahora vamos a adentrarnos nuevamente a la segunda ley de Newton porque es la ley que vamos a analizar el día de hoy para la resolución de los ejercicios. Mediante esta ley analizamos las 3 magnitudes que interfieren durante el movimiento de los cuerpos. Hablamos de la fuerza aplicada a un cuerpo que se mide en newton, también la masa de dicho cuerpo que se mide en kilogramos y por supuesto la aceleración que experimenta el cuerpo en movimiento que se mide en metros sobre segundo al cuadrado. Esto por supuesto en unidades del sistema internacional. En pantalla vemos ahora cuál es la fórmula que vamos a utilizar para la resolución de los ejercicios. Vemos que para hallar la fuerza aplicada es necesario realizar una multiplicación entre la masa del cuerpo y también la aceleración. Veamos cómo aplicar dicha fórmula a los siguientes ejercicios. Para resolver los ejercicios, inicialmente debemos leer el enunciado. ¿Qué cantidad de fuerza se necesita para acelerar a un niño de 50 kilogramos sobre un patín con una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado? Mientras leemos, tenemos que aprender a identificar los datos. Donde hay números siempre va a haber un dato. Vemos como principal dato tenemos el valor de la masa, que es 50 kilogramos y representamos con la letra M minúscula. También como dato tenemos el valor de la aceleración, que representamos con la letra A minúscula y su valor es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la incógnita? Es decir, ¿qué es lo que tenemos que calcular en este ejercicio? Vemos que es la fuerza, la cantidad de fuerza que se utiliza para acelerar al niño es lo que vamos a calcular. ¿Cuál es la fórmula que vamos a utilizar? Es la que ya les había mencionado, donde vamos a multiplicar la masa por la aceleración para poder hallar la fuerza. Ahora reemplazamos los datos según el ejercicio. La masa es igual a 50 kilogramos y la aceleración es 2 metros por segundo al cuadrado.
Realizamos la multiplicación y hallamos el resultado que es 100 newton. De esta manera podemos establecer una respuesta que dice que la fuerza necesaria será de 100 newton. Seguidamente vemos el ejercicio número 2. Un cuerpo de 5 kilogramos se desliza sobre una superficie horizontal cuando la fuerza aplicada es de 10 newton. ¿Cuál es la aceleración que se adquiere? Obtenemos nuevamente los datos. La masa es de 5 kilogramos, la fuerza aplicada es 10 newton y la incógnita es la aceleración. ¿Qué fórmula vamos a utilizar aquí? Vamos a utilizar la misma fórmula que el ejercicio anterior, pero aquí vamos a necesitar realizar un despeje porque cuando la incógnita se encuentra en el segundo miembro y no se encuentra solo, es decir, viene acompañado de otro valor, siempre es necesario realizar un despeje. ¿Cómo hacemos el despeje? Enviamos al primer miembro, es decir, antes del signo es igual a todo valor que no forme parte de la incógnita. En este caso, la masa no forma parte de la incógnita, entonces vamos a pasar al primer miembro, pero vamos a pasar con una operación inversa, es decir, dividiendo. Aquí estaba multiplicando y al hacer el despeje ya pasa dividiendo. La ecuación final nos queda de esta manera y ahora sí ya vamos a reemplazar los valores para hallar una respuesta. La fuerza es de 10 newton, dividimos con el valor de la masa que es 5 kilogramos para poder hallar la aceleración. Hacemos la división y obtenemos como resultado 2 metros por segundo al cuadrado, que es el valor de la aceleración. De esta manera entonces establecemos una respuesta. La aceleración que se adquiere es 2 metros por segundo al cuadrado. Continuamos con el ejercicio número 3. ¿Cuál es la masa de una sonda espacial que cerca de la superficie de la Luna posee un peso de 1600 newton, sabiendo que la gravedad lunar es de 1,6 metros por segundo al cuadrado? Sacamos los datos, les recuerdo nuevamente, donde hay un número significa que hay un dato. El peso que se representa con la letra P es igual a 1600 newton. La fuerza peso tiene la misma unidad de medida que la fuerza que comúnmente utilizamos para desplazar un cuerpo. También como dato tenemos el valor de la gravedad que representamos con la letra G minúscula y en este caso equivale a 1,6 metros por segundo al cuadrado. ¿Qué debemos calcular? Debemos calcular el valor de la masa. ¿Cuál es la ecuación o la fórmula que vamos a utilizar? Y aquí vamos a valernos de la fórmula para hallar el peso. El peso se halla multiplicando la masa por la gravedad. Pero como en este caso nosotros queremos hallar la masa y no precisamente el peso, vamos a tener que realizar un despeje. Un procedimiento muy similar al que hicimos en el ejercicio anterior. Entonces, vemos que al realizar el despeje, enviamos el valor de la gravedad, digo bien, al otro miembro. Y también realizamos el cambio de la operación matemática. Aquí estaba multiplicando la gravedad, al despejar ya pasa dividiendo. Seguidamente lo que hacemos es reemplazar los datos. El peso es 1600 newton y eso dividimos con el valor de la gravedad que es 1,6 metros por segundo al cuadrado. Esto hacemos para hallar el valor de la masa. Realizamos la división y obtenemos como resultado 1000 kilogramos, que es el valor de la masa. De esta manera entonces establecemos una respuesta. Ahora vamos al cuarto y último ejercicio. Dice, calcular la fuerza aplicada a los cuerpos que tienen el valor de las masas y aceleración según los siguientes casos. Tenemos aquí un cuerpo de 20 kilogramos y una aceleración de 2 metros por segundo al cuadrado. Vemos otro cuerpo que tiene 35 kilogramos de masa y su aceleración es la misma, 2 metros por segundo al cuadrado. Podemos ver en este caso que ambos cuerpos tienen masas distintas, pero tienen la misma aceleración. Y vamos a ver si la fuerza que necesitan para poder realizar este movimiento es la misma. Entonces vamos a obtener los datos. La masa del cuerpo 1, es decir, masa 1 es igual a 20 kilogramos
y la masa del cuerpo 2, es decir, masa 2, es igual a 35 kilogramos. La aceleración para ambos casos es 2 metros por segundo al cuadrado. ¿Cuál es la incógnita? Debemos de calcular la fuerza tanto para el primer cuerpo como para el segundo cuerpo. ¿Cuál es la fórmula? La que vamos a utilizar es la fórmula principal que nos indica que para hallar fuerza debemos multiplicar la masa por la aceleración. Y aquí lo que vamos a hacer es aplicar la misma fórmula para ambos cuerpos, solamente vamos a tener en cuenta los datos de cada cuerpo en movimiento. Vemos, para la fuerza 1 vamos a utilizar el valor de la masa 1, que es 20 kilogramos, por la aceleración, que es 2 metros por segundo. Realizamos la multiplicación y vemos que el valor que obtenemos es 40 newton. El mismo procedimiento realizamos para hallar la fuerza 2. Utilizamos el valor de la masa, que es 35 kilogramos, corresponde a la masa 2, es decir, al cuerpo 2. El valor de la aceleración, 2 metros por segundo al cuadrado. De esta manera obtenemos como resultado 70 newton. De esta manera hemos visto cómo aplicar todos los principios que hemos aprendido acerca de las leyes de Newton para la resolución de ejercicios. Por supuesto, les invito a seguir practicando con más ejercicios para lograr una mejor comprensión del tema. De mi parte es todo por hoy. Llegamos a la parte final de la clase de hoy. Vamos a encontrarnos nuevamente en un próximo material educativo.